Quiero invitarlo a que se quede con nosotros en esta entrevista que buscamos con la psicóloga Verónica Rodríguez, establecer los parámetros en hasta dónde los padres deben involucrarse con sus hijos adolescentes. Ya lo habíamos platicado desde el sábado en redes sociales, cuando ahí en esta preparatoria de San Andrés en Guadalajara, un joven de 17 años pues se golpeó a martillazos y dejó al menos 2 de sus compañeros heridos. Afortunadamente ya están dados de alta, pero la agresión como tal pudo tener consecuencias mayores. En las redes sociales este joven no solamente publicaba sus fotografías amenazantes, sino también daba cuenta de lo que pretendía hacer en algún momento y que se convirtió en una realidad. Vero, gracias por acompañarnos, bienvenida y buenas noches. Hola, buenas noches a ti y a toda tu audiencia. Gracias por la invitación. A ver, hablábamos acerca de la realidad, ¿no? Los jóvenes en estos momentos, pero también culpar a los padres de los jóvenes o de los adolescentes, como les llamamos, sobre esta clase de actos. ¿Hasta dónde hay una corresponsabilidad o hasta dónde realmente los padres son responsables de estos actos? Sí, más bien lo dices de la forma acertada, donde no se trata de buscar culpas, sino de responsables. Y la responsabilidad es absolutamente de las dos partes, porque ya estamos hablando de casi adultos. Entonces, emocionalmente, ¿qué está pasando con tus jóvenes en casa? Entonces, sí, definitivamente los padres tienen la obligación, o es importante que tomen la conciencia de la obligación que existe, no solamente al darle un celular al chico por seguridad o por estar en contacto ahora que las familias requieren tener tanto a papá como mamá trabajando, que está bien como una herramienta, sin embargo, cuando no es supervisada, puede llevarnos a esta explosión de emociones no supervisadas, no reguladas. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta en qué están pensando nuestros hijos o los muchachos en este momento. Ahora, ¿hasta dónde es válido tener las redes sociales de nuestros hijos? Es decir, ¿es una invasión a su privacidad, como de repente lo advierten? ¿O hasta dónde podemos vincularnos más con nuestros hijos para que no nos engañen abriendo una segunda cuenta de redes sociales? Segunda o tercera, ¿no? Porque sí, los jóvenes bueno, hoy en día ya infinito pueden tener, el tema, ¿no? Exacto, tener los que van a ver mis papás y lo que no van a ver mis padres, y en esta circunstancia lo más importante es la comunicación y la confianza. Cuánta comunicación y cuánta confianza hay en relación a mi hijo que me permita realmente ver lo que está subiendo a las redes, lo que está viendo a las redes, porque hoy todo absolutamente está a la mano. Entonces realmente lo que hace la diferencia ahí es, sí, la privacidad es muy importante, el acordar con el joven cuáles son las cosas a las que quieres que yo tenga acceso y a las que no quieres que tenga acceso, cuál es la situación de por qué no. ¿Cuál es la explicación que tú me estás dando para que yo no acceda entonces a esta información, a estas imágenes, a estos mensajes? Sin embargo, quiero decirte algo muy importante. Siempre hay datos antes que podemos prevenir estas circunstancias. Hay que ir con un psicólogo, es decir, cuando detectemos que existen amenazas. En ese sentido, hay que ir con un terapeuta familiar. ¿Cómo hay que manejar esta situación cuando los padres de familia nos damos cuenta, y es que nos damos cuenta, sí, no por él, sino por las circunstancias que le rodean? Sobre todo las señales son muy claras. El silencio o la ausencia del joven a la hora de la convivencia familiar. Cuando el joven se empieza a aislar, cuando el joven empieza a tener respuestas violentas, agresivas, es un grito desesperado de atención y de molestia. Detrás del enojo siempre hay dolor y tristeza, entonces es muy importante que no solamente se lleve al joven al psicólogo, sino que busquemos como familia también el acompañamiento de un contexto familiar completo. En mi caso yo no atiendo a adolescentes o niños, sino atiendo a los papás. ¿Por qué? Porque el joven puede agarrar su propia responsabilidad y si el contexto familiar no cambia, no hay un cambio realmente que se note en la actitud del joven. El gobierno reacciona, el propio gobernador Enrique Alfaro en sus redes sociales diciendo que esto que usted está viendo en pantalla es producto de una descomposición social. ¿Estamos descompuestos socialmente o estos son casos de los cuales tenemos que aprender para ser una mejor sociedad? Las dos cosas, es una pregunta complicada. Creo que la verdadera descomposición está en los valores. Cuando nosotros no tenemos claro lo que queremos que rija nuestra familia, nuestra relación de pareja, nuestros hijos, cuando no hay una comunicación asertiva entre la pareja para ver cómo vamos a formar a nuestros hijos, con qué valores y estar al pendiente de ellos, podemos ver estas agresiones y en esta ocasión se permite transmitir con ustedes estas imágenes y estas circunstancias. Sin embargo, esto pasa todos los días, en las casas,
en las familias, con los muchachos entre ellos en las calles. Un martillo, una plática, la violencia agresiva, la violencia activa, la violencia pasiva también con las palabras. Entonces, la parte del gobierno sí es la sociedad y el gobierno también tiene responsabilidad. O sea, somos una sociedad de muchos elementos donde todos tenemos una parte de responsabilidad. ¿La estamos normalizando, esta clase de violencia? Sí, desgraciadamente estamos normalizando la violencia. ¿Y a qué me refiero? Cuando el bullying, como ahora lo llamamos, que antes la carrilla tan conocida, el sarcasmo, la burla, el querer que ahora los niños y las niñas sean iguales a cualquier precio, en cualquier circunstancia, nos lleva a esta violencia que vamos normalizando y de, ay, no te enojes, es carrilla, ay, no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada, perdemos la noción de todo el tiempo está pasando algo porque estamos entrando a los cerebros de los chicos a través de los programas y las redes sociales y estamos dejando de entrar a ellos a través de las emociones y las palabras. Las escuelas no tienen nada que ver. Tienen todo que ver. A ver. Las escuelas tienen todo que ver porque los maestros son los que pasan más tiempo con los jóvenes que sus padres. Estamos en una sociedad donde los dos padres requieren trabajar. Entonces pasan 2, 3 horas cansados, agobiados, molestos, pidiéndoles calificaciones, exigiéndoles que es su responsabilidad estudiar, que están trabajando todo el día para darles lo mejor o para poderles ofrecer educación, y los maestros somos los que estamos más tiempo con los jóvenes hoy en día que nadie. Entonces estamos hablando de chicos que a los 13 años están comenzando su vida sexual activa, están hablando de todo lo que existe en las redes para ellos en el tema de sexualidad, mal informados, con una comunicación con los padres muy limitada, con muchísima falta de confianza al hablar de estos temas que no tendrían que ser temas tabús, al contrario, ser como adultos los responsables y no quedarnos en, a mí me toca dar matemáticas, a mí me toca dar historia, a mí me toca dar tal materia, y entonces los chicos pues ya están todos echados a perder, que me ha tocado de colegas estos comentarios tan tristes, tan desoladores, y que somos nosotros como padres de familia y como sociedad los que podemos hacer una común unidad entre todos, entre el gobierno, entre los profesores, entre los directivos, entre la televisión y los medios, entre los psicólogos que estamos tan preocupados hoy por hoy de dar una verdadera información en la parte sexual, en la parte de redes sociales, en la parte de la identidad, que por supuesto no es lo mismo, claro, que podamos informar de manera asertiva y amorosa, que es una cosa que se está devaluando muchísimo en nuestra sociedad. A ver, pero este joven pues va a salir, ¿no? Sí. Afortunadamente no hay pérdidas humanas que lamentar. Estos dos jóvenes que fueron agredidos, pues sí, tuvieron que recibir una atención médica y ahora seguramente psicológica en ese sentido. Pero ¿qué va a pasar con este joven? Es decir, necesita psiquiatría, necesita todo un proceso y más con la sociedad que a veces no damos una segunda oportunidad. Sí, ahí definitivamente no va a ir con la banderita de estuve en prisión o dañé, puede llegar a una sociedad, a una colonia, a una escuela nueva donde no sepan quién es. Y eso realmente no es lo importante. Lo verdaderamente importante y trascendente es que no lo dejen salir sin una condicionante de que se le haga un programa completo de personalidad, que es realmente lo que está generando en él esta respuesta abrupta, si hay violencia en su casa, si él recibió violencia antes, y entonces de dónde viene la raíz real, emocional, y en su mente qué estaba pensando, para entonces atacar pues de esta manera a sus compañeros. Que, ojo, a veces nos vamos directamente con la víctima. La víctima fue la que recibió los golpes. Sí, muy probablemente el que dio los golpes también en algún momento o en muchos momentos fue víctima. Y necesitamos, es nuestra responsabilidad, y más como psicoterapeutas es nuestra responsabilidad obtener la información de en qué momentos esta persona que hoy fue el agresor ha sido víctima. ¿Por qué? Porque muchas, y no lo digo yo, sino las estadísticas y la realidad en la que estamos viviendo ahorita, un gran porcentaje, más del 83% de las personas que son violentas en este momento fueron violentadas en el pasado. Y eso es nuestra responsabilidad. Hablando de estadísticas, ¿a los cuántos años crees que tenemos que tener una revisión psicológica de nuestros hijos, incluso propia? Sí, los primeros 7 años de vida del niño son fundamentales. Luego de cumplir los 18, mental y socialmente hay una esfera completamente distinta. Entonces, si este chico de 17 años es atendido en tiempo, es todavía tiempo y en forma, de manera disciplinada, de manera, sobre todo, no solamente de medicarlo, ¿no? Y tapar lo que esté detrás, sino que realmente haya una atención. Sí debe de haber una consecuencia, por supuesto. Sin embargo, la responsabilidad real es qué está pasando atrás para que él llegara a este extremo
de que no importaran las consecuencias, lastimó a otras personas. Es que bueno, este año tuvimos por supuesto un evento de el feminicidio, homicidio hecho en una universidad también privada y previo en un motel. Luego tenemos el evento de este ladrón que atropelló masivamente a algunas personas afuera de la catedral Entonces, por eso hablaba yo de la normalización de esto que vemos en las noticias, que genera, pues sí, escándalo entre la sociedad, pero no advertimos lo que podemos aprender de esto y que puede estar en nuestra propia casa, ¿no? Sí, sobre todo más que aprender, tomar la responsabilidad de todos somos sociedad y todos somos responsables. Entonces, en el momento en el que permites que tus hijos se lleven con las manos, se hablen con groserías o a golpes o con circunstancias de violencia, tanto activa como pasiva, estás siendo cómplice de un futuro que va a llevar a la violencia sí o sí. Entonces, sí somos responsables todo de esto y es nuestra tarea no normalizar que podamos estarnos burlando del otro sin saber que el otro se sienta lastimado, amenazado, porque entonces no llores, porque entonces no seas marica, porque entonces no aguantas nada, porque entonces es un proceso que comienza en los primeros 7 años de vida y para nosotros como padres termina a los 18 años del joven, cuando la atmósfera social y psicológica cambia. En Australia ya hay una ley. Los menores no pueden tener redes sociales. Algunos los consideran como un extremo y un tema que daña la libertad de expresión, incluso la propia libertad que el Internet permite. La pregunta es, ¿a qué edad debemos de darle un teléfono celular inteligente, al menos a los niños? Y me queda un minuto. No hay una respuesta exacta, yo te diría no antes de los 12 años por su situación biológica y neuronal, es decir, el cerebro con todo lo que implican las imágenes, los colores, los sonidos, está generando estragos en el joven. Por supuesto es una decisión de los padres, donde para mí no me parece exagerada la ley, porque si nos ponemos a investigar, los creadores de esta tecnología no permiten que sus hijos la utilicen y tampoco tienen relaciones con esta tecnología. Entonces, ojo con eso, porque somos parte de una manada, por decirlo de forma burda, donde estamos cayendo por no tener la información completa y esa es nuestra responsabilidad. Vero, muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias. Pausa y regresamos. Está usted en Noti 13.